tal? ¿Cómo están? Hoy quería hablarles brevemente de un tema que me pareció interesante presentarles, que es el de las monedas híbridas o también llamadas mulas o mulos. ¿Qué sería una moneda híbrida o una moneda mula? Básicamente es una moneda en la cual el anverso no se corresponde con el reverso. Es decir, el cuño de anverso fue emparejado en una acuñación con un cuño de reverso que no se correspondía con ese anverso, digamos. Es decir, que no estaba planeado que se usara con ese anverso. Y básicamente esto puede tener varias razones, pero en general, en el caso de las monedas genuinas, se trata de un error, de una confusión, podríamos decir, que se produjo durante el proceso de acuñación por parte de los operarios. Esto existe en todas las épocas, de hecho existe también en las monedas modernas y en las monedas contemporáneas, y en las monedas contemporáneas a menudo son errores intencionales, probablemente en muchos casos, que para producir rarezas para venderle a los coleccionistas. Pero las mulas existen, las monedas híbridas existen desde la antigüedad y de hecho existen en las monedas romanas, que es a lo que me voy a dedicar en general, que me parece más interesante, por supuesto. Este es un denario, como pueden ver, del emperador Antonino Pío, que gobernó entre el año 138 y 161. Ahora ustedes dirán por qué este denario es una mula o es un híbrido. Bueno, básicamente yo ahora les voy a explicar, pero concretamente el reverso de esta moneda tiene a la diosa Aeternitas. Y este es un tipo de reverso propio de las monedas de su difunta esposa, Diva Faustina I. Es decir, que es un reverso para un denario de su esposa ya muerta, porque de hecho el tipo Aeternitas aparece en los denarios de Faustina luego de su muerte, de la muerte de ella, denarios que siguió acuñando su marido como homenaje, podríamos decir, que son una de las acuñaciones conmemorativas para una emperatriz muerta más extensa, si no la más extensa en realidad, sí, son las más extensas acuñaciones a nombre de una emperatriz fallecida y divinizada. Justamente les muestro, por ejemplo, un denario de Diva Faustina, de la difunta esposa. En este caso tiene el reverso Augusta. Pero el tipo de Eternitas existe también en los denarios y también en los bronces de Faustina. Diva Faustina. Bueno, en general encontramos mulas o híbridos, monedas híbridas. Sobre todo es común en los denarios, sobre todo en denarios falsos. Por ejemplo, este es un denario de Crispina, la esposa de Cómodo. Y el reverso, fíjense, tiene los implementos de sacrificio, que son los emblemas del sacerdocio, y la inscripción Pietas Aug, que suele acompañar este tipo de reverso. Sin embargo, claramente este cargo, este puesto, nunca pudo haber sido desempeñado por Crispina. Obviamente es un reverso que estaba planeado más bien probablemente para Cómodo como César, que es un reverso que aparece en las monedas de Cómodo como César, también en las monedas de Marco Aurelio como César, e incluso en las monedas de Antonino Pío como emperador, porque también es el emblema del Pontifex Maximus. Pero sobre todo es el emblema del Pontifex o del sacerdote de la religión romana, digamos, ¿no? Y sobre todo este era el puesto desempeñado junto con el cargo, con el título de príncipe de la juventud, por parte de los césares o herederos, de los sucesores, de los hijos, ya sea biológicos o adoptivos del emperador, que estaban planeados para sucederlo. Pero en este caso, las monedas híbridas es común, digamos, que las monedas falsas de época, de la época romana, sean híbridas, porque básicamente los falsarios o bien no se preocupaban por emparejar tipos de anverso con tipos de reverso, digamos, verosímiles o lógicos, o incluso podían llegar a argumentar que, bueno, que no falsificaron ninguna moneda real porque simplemente falsificaron una moneda que no existe. Es decir, por ejemplo, un denario de Crispina con reverso de Marco Aurelio o de Cómodo César. A veces un híbrido puede no ser tan evidente. Por ejemplo, en este caso de este denario de Antonino Pío también, en que tenemos que el reverso es un reverso que se acuñó para Antonino Pío, y de hecho con el cuarto consulado de Antonino Pío, pero no se corresponde dentro de la dinámica de las emisiones
por la titulatura con este anverso. Bueno, esta moneda no es única, como las que les mostré recién, pero se conoce otro ejemplar solamente en la colección del Münzcabinet de Berlín. Y básicamente esta moneda es falsa también, es falsa de época, es decir, es falsa acuñada en la época romana. Y eso se nota en dos cosas, en el estilo del retrato, que por ahí ustedes no están tan acostumbrados a ver retratos romanos, pero el estilo no es perfecto, no es exacto, similar, no es idéntico a las manos de los grabadores de la Ceca de Roma en este momento, en esta época, y también en la aleación, porque este metal, este denario, es de plata bastante baja. Yo calculo, por lo que veo, que debe tener más o menos un 40%, 45% o un poco menos, incluso 40, entre 35 y 40% de plata, o sea, un tercio o un poco más de plata, mientras que en esta época los denarios tienen más o menos un 75% de plata, por lo menos, en torno a eso, un 75, un 70 o 75% de plata. Con lo cual, digamos, estas dos cosas apuntan a que es una moneda falsa, y luego el hecho de que es un híbrido, es decir, una mula. Porque de la misma manera que en la naturaleza, digamos, no se espera que un burro se empareje con una yegua, digamos, del mismo modo, digamos, esto es un cuño de anverso que no se estaba planeado, digamos, emparejarse con un cuño de reverso. Pero en este caso, como les digo, la explicación es que esta moneda directamente es falsa. Ahora vamos a volver a la otra moneda genuina, que es un híbrido. Volviendo al denario de Antonio Pío, esta moneda claramente es genuina. Y esta moneda además es única y es inédita, es decir, no aparece citada en ningún lado. Con lo cual, digamos, es muy probable que esto implique que el error fue descubierto rápidamente por los operarios de la Ceca de Roma y pararon de acuñar con estos dos cuños combinados, digamos. Por eso esta moneda es tan extremadamente rara, al punto que solamente llegó un ejemplar hasta nosotros, que es este que ven acá. Y si vamos al reverso, voy a ver si les cuelgo la foto de un denario de Faustina, a ver que justamente este tipo de reverso es propio de los denarios de Faustina, por lo cual no sorprende que esta moneda no aparezca en ningún catálogo, porque simplemente no es una moneda, digamos, es una moneda auténtica, pero es una moneda que es un error, básicamente. No es una moneda, digamos, normal, quiero decir. Y esto nos lleva a la reflexión de decir, ¿por qué una moneda puede ser rara? Bueno, puede ser rara porque básicamente la moneda, digamos, no tuvo éxito, fue rechazada, produjo indignación o algo y fue retirada de la circulación, o fue básicamente el emperador que la mandó a acuñar o la autoridad política que la mandó a acuñar cayó, fue derrotada, conquistada, etcétera, y las monedas fueron sacadas de la circulación, fueron demonetizadas, razón por la cual son muy raras, o puede ser también porque se trata de un error. Errores que, bueno, hoy en día el coleccionismo de moneda contemporánea, de moneda actual, digamos, muy difundido, pero también existe en la moneda romana, aunque parezca mentira. Y obviamente que una moneda errónea romana es comparativamente muchísimo más rara, por lo general, que una moneda moderna, porque de las monedas romanas que se hicieron, sobrevivieron solamente muy poquitas monedas. Así que imagínense si estas monedas además fueron erróneas y fueron detectadas y fueron sacadas de la circulación. Mucho menos monedas van a llegar hasta nosotros, después de tantos siglos. Y acá les muestro otro denario que tiene un estilo de retrato muy parecido. Y entonces esto me lleva a pensar en lo siguiente. ¿Cuál es el interés científico de coleccionar errores, digamos? En la moneda contemporánea yo creo que no tiene mucho interés científico, simplemente hace la rareza y al hecho de que los coleccionistas quieren tener algo raro, algo que sale del ordinario, algo que sale de lo común. La moneda antigua, en cambio, estos híbridos, estas mulas, son muy interesantes porque nos dan información, por ejemplo, de cuándo fechar una moneda cuando no se conoce la fecha exacta de la moneda de ese reverso, ¿sí? Porque básicamente el anverso de Antonino Pío lleva, por lo general, la fecha, o sea, trae una fecha aunque sea aproximada. Con lo cual, digamos, si nosotros podemos fechar el anverso de Antonino Pío, entonces podemos fechar el reverso de Faustina. En este caso es una moneda normal de Antonino Pío. Es decir, el tipo Clementia es un tipo normal en los denarios de Antonino Pío. Porque si vamos a la tabla de títulos y poderes de este emperador, Antonino Pío, que reinó entre el 138 y el 161 de nuestra era,
vamos a ver que Antonio Pío asumió su tercer consulado en el año 140. Así que fue Cos III en el 140, en el 141, en el 142, en el 143, pero ya en el 144 empezó a usar también la titulatura de Cos X a fines de año probablemente, es decir, designado cónsul por cuarta vez para el año que viene, y ya en el 145 pasó a ser Cos IV, es decir, cónsul por cuarta vez. Con lo cual, este tipo de reverso, a eternitas, con la eternidad sosteniendo el mundo en su mano, que parece una manzanita, y con el velo flotando por sobre su cabeza, tiene que datar entre los años 141 y 145. Probablemente 141 a 144, hasta mediados del 144. Y estas son las fechas en las que pudo haber sido acuñada esta moneda, porque Faustina murió en el año 141. Y este es un tipo de reverso póstumo. Así que fíjense qué interesante que estos denarios híbridos o mulas nos dan información sumamente importante. Y esta información la tenemos solamente nosotros porque esta moneda es única. Otro caso muy interesante de una moneda híbrida es el que les voy a mostrar ahora. Ustedes por ahí no saben, pero en el año 330, luego que se consagrara la ciudad de Constantinopla, Constantino emitió monedas conmemorativas homenajeando tanto a la antigua capital, a Roma, la antigua capital del Imperio Romano, a Roma, como a Constantinopla. Así acuñó estas monedas, Urbs Roma, con el busto de la ciudad de Roma y la leyenda que les estoy diciendo, Urbs Roma. Y en el reverso tienen obviamente a la loba con Rómulo y Remo. Esta es de la Ceca de Antioquía, oficina 9, para que sigamos un poco aprendiendo sobre las secas y las oficinas. Rómulo y Remo con la Ceca en el Exergo. Acá tienen, bueno, tengo prácticamente todas las secas, pero les voy a mostrar un par nada más. Acá tienen la de Alejandría, oficina primera, con SM AL, o sea, Sacra Moneta Alexandrina, oficina primera, alfa. Y lo mismo en honor a Constantinopla, o en homenaje a Constantinopla, la nueva capital, que era efectivamente lo que más Constantino celebraba, es decir, la fundación, mejor dicho, la consagración de la nueva capital. Y estas dicen Constantinopoli. En algún caso Constantinópolis, pero por lo general Constantinopoli. Y tienen a Constantinopla, que es distinta, como pueden ver. Tiene un casco distinto, con esos laureles, tiene como un cetrito, como un cetro. Y en el reverso lo que aparece es una alegoría de la ciudad de Constantinopla, que se le representa alada, con un pie sobre una proa, porque Constantinopla tenía uno de los mejores puertos del Mediterráneo, y con un escudo también, simbolizando las defensas de la ciudad. En este caso es una moneda de la Ceca de Cícico. Y acá les muestro otra, bueno, todo lo mismo, en este caso Alejandría nuevamente. Ahora bien, ahora van a entender perfectamente lo que es un híbrido, lo que es una mula. Fíjense, en el anverso tenemos Constantinopoli, pero en el reverso tenemos a Rómulo y Remo y la loba. La Ceca que cometió el error emparejando estos dos cuños que no estaban planeados que se acuñaran en una misma moneda es Treveri, y la oficina es la primera. ¿Y esto saben por qué pasó? Porque la oficina primera de Treveri básicamente acuñaba los dos tipos. Si a diferencia de lo que pasaba en Treveri, lo que se daba en otras secas, donde distintas oficinas acuñaban cada uno de los tipos, esto no podría haber pasado. Este error pasó en Treveri porque justamente en Treveri, que tenía solamente dos oficinas, cada oficina acuñaba distintos tipos. O sea, acuñaba monedas a nombre de Constantino I, Constantino II, Constancio II, Constante, Urbs Roma y Constantinópolis. Así que era más lógico y probable que se le mezclaran los cuños. Y ahora, para concluir, les voy a hablar del híbrido que a mí me parece el más interesante, por lo menos que yo conozco, de la moneda romana, que es este, que básicamente lo ilustra Cohen, porque es una moneda que estaba y está en la Biblioteca Nacional de París, es decir, en el gabinete de monedas de la Biblioteca Nacional de París. Y yo ya le comentaba, bueno, les comenté también en el video que hicimos sobre bibliografía de numismática romana,
que Ciar, en su viejo catálogo que venía ilustrado con dibujos, usó los dibujos de Cohen para las monedas imperiales romanas. Y es este sestercio del emperador Valeriano I, como pueden ver, 253 a 260. Esta moneda siempre me llamó la atención, siempre me pareció hermosa, no sé por qué, y siempre me pregunté por qué Ciar incluyó esta moneda. La incluyó por el dibujo, porque el dibujo es muy lindo. Tiene varias particularidades extrañas, como por ejemplo que Valeriano es representado con barba, cuando en todas las monedas Valeriano aparece lampiño. Bueno, yo sospechaba que esto era erróneo, que esto no tenía que ser, digamos. Y si vamos al libro de Goebel, Mir, vemos que efectivamente Valeriano en esta moneda parece lampiño, pero tiene unos pequeños arañazos en la mejilla, digamos, que parece que fueron una barba estilo Abraham Lincoln, es decir, sin bigote, digamos, ¿no? Pero que en realidad Valeriano no tiene barba. Pero lo que más llama la atención de esta moneda, y lo que motiva que la incluyamos en este comentario, es el reverso, que, como ven, tiene a la diosa Vesta. Es un tipo muy inusual para un emperador romano del siglo III, la diosa Vesta en el reverso. Y siempre me pareció enigmático, hasta que, cuando supe mucho más de monedas romanas, sobre todo monedas romanas del siglo III, me di cuenta que, y esto también lo señala Goebel, que claramente esta moneda no solamente es única, por lo cual básicamente nosotros, como le decía justamente a Oscar, los dibujos de Cohen son tan buenos que podemos saber, o sea, podemos identificar qué ejemplar ilustró, porque son los primeros dibujos realmente que representan no un diagrama de la moneda, sino que representan verdaderamente, es la moneda, digamos. O sea, Cohen dibujó la moneda directamente, con lo cual se puede identificar qué moneda dibujó, qué ejemplar específico dibujó. Y en este caso no hay duda de qué ejemplar dibujó. Dibujó este, porque es el único que existe. Ahora, fíjense qué caso interesante. Este reverso no existe en plata ni en oro para Valeriano, solamente existe en sestercio. ¿Y por qué no existe? ¿Y por qué esta moneda es única además? Bueno, porque básicamente esta moneda es un híbrido en el cual se usó un cuño de reverso del reinado anterior. El emperador anterior fue Emiliano, que fue un emperador muy efímero, duró muy poquito tiempo, fue derrotado, fue asesinado por sus propios soldados cuando Valeriano llegó a Roma. Y Emiliano tenía una esposa que se llamaba Cornelia Súpera. Bueno, concretamente, a nombre de Cornelia Súpera no llegó a acuñarse bronce. Sí se acuñaron antoninianos de plata, como este que ven acá, que les muestro en el dibujo de Cohen, reempleado por Ciar, y también en una moneda que les muestro acá. Ahora, el tipo de reverso de Cornelia Súpera era justamente esta exacta representación de Vesta con la palabra Vesta completa en 4 letras. O sea, exactamente igual que en este sestercio. ¿Esto no les dice algo? Esto les dice algo, fíjense. Esto les dice que esto es el cuño que se había preparado para acuñar sestercios a nombre de Cornelia Súpera, que no llegaron a acuñarse, o que si llegaron a acuñarse probablemente se destruyeron. Todavía podría llegar a descubrirse un sestercio de Cornelia Súpera y no tengan duda que va a tener esta tipología y que probablemente esté acuñado con este mismo cuño de reverso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta moneda? Que básicamente, cuando Valeriano llegó a Roma y Emiliano fue asesinado y su esposa probablemente también, se hizo una emisión de emergencia a nombre de Valeriano, se llegaron a grabar cuños de anverso, de sestercios, para Valeriano, pero se reemplearon probablemente los cuños de reverso de sestercio, que estaban prácticamente sin usar probablemente, o todavía no se habían usado, o apenitas se habían usado, y estaban nuevos, para acuñar una primera emisión de bronce de emergencia. O sea que esta moneda data del exacto momento en que Valeriano entró en Roma, es decir, más o menos hacia agosto del año 253. Fíjense todo lo que nos puede decir un híbrido de una moneda romana, una mula. Y para mí, como les digo, este sestercio de Valeriano es la reina de las mulas.